Ahora, ok. Dice que se calcula que desde el año 1500 antes de Cristo hasta 1860 después de Cristo, los seres humanos han hecho más de 8,000 tratados de paz. Ese es un número tremendo. Tantos tratados de paz se han hecho a través de los años. También se cree que el mundo ha experimentado la paz durante solo el 8% de este tiempo. Entonces, como pueden ver en este gráfico, la parte roja representa las guerras que hemos tenido durante este mismo periodo de tiempo, que son 3,360 años. El mundo ha experimentado muchas guerras y poca paz. Solamente 286 años aproximadamente. Salió hace unos años un libro aquí en Estados Unidos que se llama en inglés The War of the World. Pero esto es lo que dice, hay una cita en el libro que dice así: los 100 años a partir de 1900 fueron sin duda el siglo más sangriento de la historia. Mucho más violento en términos relativos como en absolutos que cualquier otra época anterior. Eso es realmente increíble, ¿verdad? Que el hecho de que en los últimos 100 años aproximadamente hemos tenido más guerras que nunca, al parecer, o se ha derramado más sangre que nunca. Y yo me pregunto, ¿los seres humanos nos estamos volviendo más civilizados, más inteligentes? Bueno, en realidad seguimos teniendo los mismos problemas. Y el problema número uno es el pecado, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero seguimos teniendo muchas guerras, por muy civilizados que seamos. Hay mucha sangre que se está derramando en este mundo, por desgracia. Ahora el mundo se encuentra ante una de las situaciones más inestables que jamás ha conocido, gracias a el armamento nuclear. Más países están fabricando armas nucleares. Ustedes seguramente han oído mucho en las noticias acerca de Corea del Norte, que en realidad el hombre que ve en la pantalla no es el presidente o el dictador, mejor dicho, de Corea del Norte, sino su hijo, ya que yo hice esta presentación hace varios años. Pero él quiere adquirir armas nucleares y esto es algo realmente peligroso. El 17 de enero de 2007, el llamado reloj del juicio final fue avanzado a 5 minutos antes de la medianoche. Eso quiere decir que, según los expertos, nosotros nos estamos acercando cada vez más a un enfrentamiento nuclear. Bueno, Dios solo lo sabe, pero la verdad es que vivimos en un mundo donde la guerra siempre ha existido y seguirá existiendo. ¿Y qué de todos los países que están en guerra con ellos mismos? A lo mejor en el país de usted hay problemas. Yo sé que estos problemas existen en Estados Unidos, por supuesto que sí. El crimen, la destrucción de la familia, la violencia en las escuelas, la drogodependencia, el alcoholismo. Estas cosas existen. Y en realidad es porque las personas mismas no tienen paz, ¿verdad? En medio de todo este caos, nos preguntamos, ¿realmente es posible la paz? ¿Podemos tener paz en este mundo? Bueno, vamos a hablar rápidamente de algunas promesas falsas de paz. En primer lugar, como pueden ver en la pantalla, y esto lo voy a mover un poquito, dice: la paz no se encuentra en ningún lugar geográfico ni en ningún sistema político. Ustedes ven eso, ¿verdad? La paz no se encuentra en ningún lugar geográfico ni en ningún sistema político. A veces nosotros hablamos de las diferentes formas de gobierno como la solución al problema, cuando en realidad no es así. Ustedes ven una lista de cosas aquí en la pantalla: el comunismo, el imperialismo, fascismo, y entre estas cosas se encuentra la democracia, porque muchos piensan equivocadamente que la democracia es la solución para todos los problemas que nosotros sufrimos en este mundo. En realidad no es así.
Esto se aplica también a todo gobierno democrático, puesto que la gran mayoría de la gente eligen no servir a Dios. Ustedes pueden ver en la pantalla que la palabra democracia viene de dos vocablos griegos. Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder o gobierno. El pueblo muchas veces se equivoca. Muchas veces el pueblo va por mal camino. La voluntad de la mayoría muchas veces está equivocada. Y esto concuerda perfectamente con lo que vemos en las Escrituras, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, los versículos 13 y 14, Jesús dice aquí, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Dónde se encuentra la mayoría? ¿Dónde se encuentra el número más grande de personas? Jesús dice que se encuentran en el camino que lleva a la perdición. Entonces, la mayoría no siempre no siempre tiene la razón. Muchas veces la mayoría está equivocada. Y el hecho de que la democracia es promovida por la mayoría significa que la democracia tampoco es un sistema político en el cual nosotros podemos poner toda nuestra confianza. Y a mí me da mucha pena, hermanos, de que algunas veces hermanos en Cristo, mis propios hermanos, hablan de la democracia como si fuera una solución. Si ese país tuviera democracia, pues los problemas desaparecerían. No es así. Nosotros hemos tenido en Estados Unidos democracia durante 250 años aproximadamente. Y aún así nos hemos metido en guerras. Entonces la democracia tampoco es una solución. No, la paz, estamos diciendo que no se encuentra en ningún lugar geográfico ni en ningún sistema político. Y este concepto a lo mejor se puede ilustrar por la palabra utopía. Ustedes seguramente han escuchado esta palabra, utopía, cuando se habla de ese mundo perfecto. El mundo en el cual todas las religiones están de acuerdo las unas con las otras, que no hay guerras, hay paz entre los seres humanos. Eso se llama utopía. Pero, ¿saben ustedes que la palabra utopía viene del griego autopeia, lo cual significa ningún lugar? No existe ningún lugar así en esta tierra, de completa paz. Y vamos a ver el por qué existe este problema. Vamos a hablar de la paz según muchos hoy en día. De la paz según muchos hoy en día. Yo encontré esta definición para la paz en internet un día. Y esto es lo que ponía. Fíjense bien y pregúntense, ¿qué es lo que falta en esta definición? Paz, un estado de completa armonía que elimina los conflictos entre el hombre y su prójimo y el hombre y el mundo natural. Vamos a leer eso de nuevo, ¿ok? Y pregúntense, ¿qué es lo que falta aquí? Paz, un estado de completa armonía que elimina los conflictos entre el hombre y su prójimo y el hombre y el mundo natural. Entonces, de forma gráfica lo podemos ilustrar de esta manera. Ahí vemos la paz horizontal que se encuentra entre los seres humanos, pero ya hemos visto que esa paz es muy insegura. La hemos tenido muy poco a través de la historia de la humanidad. Lo que hemos tenido más que eso ha sido guerras. Y la otra definición es paz entre el hombre y el mundo natural o el medio ambiente. Y por eso hoy en día se habla mucho del calentamiento global y que tenemos que proteger la tierra porque deberíamos estar en paz con la naturaleza. ¿Eso en realidad es la paz que le importa a Dios? ¿Es la paz que debería importarnos a nosotros? ¿La paz entre el hombre y el medio ambiente? Bueno, deberíamos cuidar el medio ambiente, por supuesto que sí. Deberíamos cuidar las cosas que Dios nos ha dado. Pero eso en realidad es la paz que Dios nos ofrece. Pero ustedes se han dado cuenta de que hay algo aquí que falta, ¿verdad?
Hay algo que falta. Aquí lo que tenemos son relaciones horizontales. La relación entre los hombres y la relación entre el hombre y el medio ambiente o el mundo natural. Pero ¿qué de esto? ¿Qué de esta clase de paz? No se encuentra en la definición, ¿verdad? No tenía nada que ver con esa definición, pero es una parte integral, una parte totalmente esencial de la paz. Y no es una relación horizontal, sino una relación vertical, el hombre con su Dios. Sin embargo, muchos rechazan esta paz. Quieren tener paz entre los hombres, entre sus semejantes, y quieren tener paz entre el hombre y el mundo natural, el medio ambiente. Tenemos que proteger el mundo natural por el calentamiento global o el cambio climático. Oh, eso es muy importante. Pero cuando usted les habla de la palabra de Dios, la rechazan. La rechazan enseguida. Eso es triste. Es una parte esencial de la paz. ¿Acaso podemos esperar algo mejor en este tercer milenio que empezó en el año 2000? Yo creo que no. Si miramos la historia de la humanidad, que tendrá no más de 10.000 años, durante gran parte de ese tiempo ha habido guerras y muchas guerras. Entonces, de nuevo, estamos diciendo que la paz no se encuentra en ningún lugar geográfico ni en ningún sistema político. Quizá José Stalin, a lo mejor ustedes han oído de él, era un dictador. A lo mejor él quería encontrar la paz en su gobierno marxista-leninista. Bueno, si consigo esto, a lo mejor pensaba, voy a poder dar paz al mundo. Pero ¿saben ustedes que él mismo ni siquiera tenía paz en su propia vida? Stalin vivió con el temor constante de ser envenenado o muerto por el enemigo. Yo leí una vez que él tenía varias habitaciones en su palacio y nadie sabía en cuál de las habitaciones dormía cada noche, porque tenía miedo de que alguien le iba a matar. ¿Esa es la clase de paz que queremos? Por supuesto que no. En segundo lugar, la paz no se encuentra en las posesiones materiales. Yo leí esta historia, no sé si es verdad o simplemente es una ilustración que alguien se ha inventado, pero dice así: César Augusto se enteró de que un ciudadano de Roma que dormía él se enteró de un ciudadano de Roma que dormía pacíficamente aunque debía mucho dinero. ¿Y saben ustedes lo que él hizo para poder conseguir la paz que tenía ese hombre? Bueno, según lo que leí, para tener más paz, Augusto le compró la cama, pensando, bueno, ese hombre duerme bien, entonces él tiene mucha paz, aunque las cosas le vayan mal. Yo quiero tener la misma cama que tenía ese hombre. De nuevo, yo no sé si eso nada más es una ilustración, que si alguien se lo ha inventado, pero entendemos el principio, ¿verdad? No vamos a encontrar paz en una cama. A lo mejor dormimos un poquito mejor, pero eso no nos va a dar paz. Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, en Lucas capítulo 12, versículo 15. Tampoco las posesiones nos van a dar paz. Y muchos piensan que si yo tuviera una casa grande, en vez de tener un carro, si tuviera dos, si tuviera un buen trabajo con un buen salario, pues eso me va a dar la paz que tanto necesito. Pero aún los ricos, amigo, aún los ricos tienen sus problemas y muchas veces no tienen paz. Solamente hay que mirar a lo que pasa en Hollywood con las estrellas de cine, como ellos están faltos de paz muchas veces en sus vidas personales. Y la prosperidad, según el rey Salomón, puede surtir un efecto opuesto en nuestra búsqueda de la paz. Fíjense lo que dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 5 y el versículo 12. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 5 y el versículo 12. Dice Salomón aquí: dulce el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero a rico no le deja dormir la abundancia. Y hay muchos que piensan que si yo tuviera más dinero, si me tocara la lotería, oh, qué bueno, qué maravilla, eso sería fantástico. Tendría suficiente dinero para mi familia, no tendría que trabajar, dormiría tranquilamente. Mentira, mentira.
Si ustedes quieren averiguarlo por sí mismos, solamente tienen que hacer una búsqueda en Internet, una búsqueda en Google, y puede buscar, por ejemplo, la maldición de la lotería. Y verán la cantidad de artículos acerca de personas que han ganado la lotería y sus vidas se han destrozado por completo. Es muy triste, pero muchos piensan que si yo tuviera más dinero, entonces mi vida sería mucho mejor. Esa es una de las mentiras de Satanás. Yo leí hace años algunos ejemplos trágicos, un ejemplo en particular de los ganadores de la Lotería Nacional de Gran Bretaña. Era un artículo que salió en el periódico cuando vivía en España y fue tremendo el artículo porque decía que aquellas personas que habían ganado la lotería tuvieron que pasar a la clandestinidad y cambiar sus nombres debido a campañas odiosas y peleas con los parientes y amigos. Claro, si usted tiene poco dinero ahora y de repente le toca la lotería y vamos a decir que gana unos cuantos millones, los amigos van a aparecer como las cucarachas, van a salir por las paredes, van a llegar a su casa, ¡ding dong! ¡Hola amigo! ¿Qué tal? Dios le bendiga, me enteré de lo que le ha pasado, ¡qué bien, qué maravilla! ¿Me puede prestar un poco de dinero? No. Yo no quiero eso. Yo prefiero tener lo suficiente. No quiero tener ni mucho ni muy poco. Lo suficiente. Eso es mucho mejor. Así que nuestra pregunta en esta mañana es, ¿dónde pues podemos encontrar la paz? ¿Dónde podemos encontrar la paz? Bueno, la respuesta para muchos de ustedes es muy obvia. Pero algunos a lo mejor no saben esto. La verdadera paz se encuentra en Jesús. Él es la fuente de la paz. De hecho, el libro de Isaías lo califica de príncipe de paz. Vamos a ver ese texto. Vamos a ir a ese texto rápidamente. En Isaías capítulo 9 y el versículo 6. Fíjense ustedes lo que dice aquí en la pantalla. Hablando de Jesús dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén, hermanos. Nosotros tenemos, gracias a nuestro gran Dios, nosotros tenemos un príncipe de paz. Él nos ha dado una paz verdadera, no la paz que nos ofrece el mundo. Y ya hemos visto que durante gran parte de la historia humana hemos estado en guerra. No, yo no quiero esa paz. Yo quiero la paz que ofrece el príncipe de paz. Volviendo a nuestro bosquejo, podemos ver que esta idea también de príncipe de paz se encuentra en Isaías capítulo 53 y el versículo 5. Vamos a ir a ese texto rápidamente. Isaías 53 y el versículo 5 dice, hablando de Jesús, dice, más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ha visto lo que dice este versículo? El castigo de nuestra paz fue sobre él. A través del castigo que recibió Jesús cuando fue crucificado, Él consiguió nuestra paz. Entonces la paz tiene algo que ver con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tiene algo que ver con su sacrificio. Tiene algo que ver con el propósito más grande que Él tenía al venir a esta tierra. No solamente enseñar a los hombres la voluntad de Dios, sino también dar su vida por ellos. Ha dado su vida por nosotros. Así que volviendo otra vez a nuestro bosquejo, vemos que la idea de ser príncipe de paz se cumplió en Lucas capítulo 2 y el versículo 14. Vamos a ver eso rápidamente. En Lucas capítulo 2 y el versículo 14. Fíjense, vamos a coger un poquito del contexto. ¿Ustedes se acuerdan cuando aquellos pastores estaban en el campo apacentando a su rebaño? Y de repente se les apareció un ángel, ¿no? Y les dijo acerca de Jesús,
les dijo en el versículo 11, Hoy os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor, ¿verdad? Y después dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué cosa? Paz, buena voluntad para con los hombres. Paz horizontal, paz entre los hombres. Bueno, hemos visto que hasta ahora no tenemos esa clase de paz, ¿verdad? Cristo estuvo en la tierra hace 2000 años y hemos seguido teniendo muchas guerras. Esa es la clase de paz de la cual habla este texto cuando dice, y en la tierra paz. Yo creo que no. Creo que no. Pero vamos a ver más textos que tienen que ver con este tema. Pablo empieza, es interesante notar que el apóstol Pablo empieza todas sus cartas con las palabras, gracia a vosotros y paz. Paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso nos da otra clase. Esta paz tiene que ver con Dios, tiene que ver con su Hijo, Jesucristo. No es necesariamente esa paz horizontal entre los seres humanos. Entonces, ¿qué clase de paz nos ofrece Jesús? Bueno, la característica más importante de esta paz se puede describir con una palabra. Y es la palabra reconciliación. Yo sé que esa es una palabra bastante grande, a lo mejor no la usamos con mucha frecuencia, pero la reconciliación es la clave para poder entender mejor en qué consiste esta paz. La palabra significa en el sentido más básico ser amigos de nuevo. Ustedes saben que en un tiempo, al parecer, según la definición de esta palabra, en un tiempo nosotros éramos amigos de Dios. Yo creo que eso tiene que ver cuando entramos en este mundo. Entramos en este mundo sin pecado, porque el pecador no nace, el pecador se hace. Uno llega a ser pecador cuando puede discernir entre el bien y el mal y elige a propósito el mal. Entonces, en un tiempo, en nuestra infancia, nosotros estábamos bien con Dios, pero a causa del pecado se creó una barrera entre Dios y nosotros. Llegamos a ser enemigos de Dios, pero a través de Jesús podemos ser reconciliados. Y esta amistad se describe en Romanos capítulo 5, en los versículos 1 y 10. Vamos a volver otra vez al texto bíblico. Vamos a Romanos capítulo 5 y vemos en el versículo 1 que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este versículo nos ayuda a entender un poquito más en qué consiste esta paz. Dice, tenemos paz ¿para con quién? Para con Dios. La paz que se ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo es paz para con Dios. Es una paz vertical. Eso debería ser la paz más importante para nosotros. Yo quiero estar bien con Dios. No quiero estar separado de Él. No quiero que haya una relación de enemistad entre Dios y yo mismo, o mí mismo. Vamos a volver otra vez a lo que dice nuestra presentación aquí. La paz verdadera es el fin de la enemistad entre el hombre y Dios a causa del pecado. Esa es la clase de paz que Dios nos ofrece. Dios rompe las cadenas del pecado. Todos nosotros, gracias al pecado, hemos sido esclavos. Hemos estado encadenados a causa de nuestros pecados. Hay muchas personas que no se dan cuenta de que son como aquel hombre que se ve en la imagen, que está arrastrando esa bola gigantesca de hierro durante toda su vida. Y esos son sus pecados. No tiene que ser así, porque Jesús rompe las cadenas del pecado.
¿Saben ustedes que los psicólogos nos dicen que la culpabilidad destruye la paz interior? Es una de las causas de muchos problemas psicológicos. Nos sentimos culpables y por eso no podemos dormir bien. A lo mejor Augusto César no podía dormir bien porque se sentía culpable de todos los pecados que él había cometido. Y eso pasa con muchas personas hoy en día. Algunos, y voy a mover esto un poquito, algunos concluyen erróneamente que lo único del cual el hombre es culpable es de sentirse culpable. Pero no es así. No es así. Hay algo más del cual todos los seres humanos somos culpables. Y eso es el pecado. La Biblia enseña que la causa por la cual tantos seres humanos sufren es el pecado. Ahora, podríamos preguntarnos qué es el pecado o en qué consiste. Vamos a hablar un poquito del problema del pecado. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley. Nosotros sabemos lo que es infringir la ley. No tenemos ningún problema a la hora de entender eso, ¿verdad? Si la velocidad máxima son 65 millas por hora y yo voy por la carretera a 90, voy a escuchar al policía, ¡woo! Voy a ver las luces en mi retrovisor y me va a parar porque he infringido la ley. La palabra pecado en el sentido más básico significa errar el blanco. Y para ilustrarlo tengo esta imagen. Jesús, si el centro de la diana representa la voluntad de Dios, Jesús es el único que obedeció perfectamente a Dios durante toda su vida. Él era como ese arquero fiel que siempre daba con el centro de esa diana. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice claramente que Jesús no pecó, jamás pecó ni una sola vez. Vamos a ver ese texto rápidamente. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no pecó ni una sola vez. Si hubiera pecado una sola vez, no podría haber sido nuestro Salvador, ¿verdad? En cambio, nosotros hemos pecado y hemos pecado mucho. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Me gusta lo que dice la Biblia de las Américas. Dice que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado. Y ustedes pueden ver que hay una flecha que está bastante cerca del centro de la diana. Pero si el centro de la diana representa la voluntad de Dios, por muy cerca que, por mucho que nos acerquemos a ese centro, si estamos fuera, somos pecadores. Y eso representa adecuadamente a todos los seres humanos. Todos nosotros hemos violado la ley de Dios. Y al pecar en contra de nuestro Dios, hemos en efecto causado un muro, hemos levantado un muro de separación. Dios no lo ha hecho. Nosotros somos los culpables de levantar este muro de separación. Isaías capítulo 59. Isaías 59, empezando en el versículo 1, dice así. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Y voy a mover esto un poquito. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y dice la segunda parte, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, nuestros pecados o nuestras iniquidades han hecho ¿qué cosa entre nosotros y nuestro Dios? Han hecho división, que se ilustra por este muro que he puesto aquí, este muro de separación. Así es.
Pero no tiene que ser así. A través de Cristo se derrumba ese muro de separación. Gracias a Dios y gloria a Dios por la preciosa salvación que tenemos a través de Jesús. ¿Saben ustedes que la paz verdadera jamás puede ocurrir hasta que una persona primero reconozca que no solo es culpable de sentirse culpable, sino es culpable de pecado? Muchos tienen que reconocer esto. No quieren porque el orgullo no les deja. Pero nosotros tenemos que ser hombres y mujeres humildes. Tenemos que estar dispuestos a aceptar nuestra pecaminosidad. Esa es la única forma a través de la cual vamos a tener la paz que Dios nos ofrece. La paz verdadera solo es posible cuando reconozcamos nuestra pecaminosidad y obedezcamos a Jesús, creyendo, arrepintiéndonos, confesando nuestra fe y bautizándonos para perdón de los pecados. Ese es el propósito del bautismo según las Escrituras. Es para perdón de los pecados y forma parte del plan de salvación. Hermanos y amigos, la verdadera paz se encuentra en Jesús. Gloria a Él por esta salvación tan preciosa que Él nos da. Y aquí tenemos rápidamente el plan completo de Dios para que uno llegue a ser cristiano. Es necesario, primero, según este gráfico que ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos que oír el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que tenemos que oír la palabra de Dios, la fe, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Ustedes están oyendo la palabra de Dios ahora mismo, están oyendo el Evangelio. ¿Lo creen? Juan capítulo 8, versículo 24, dijo Jesús ahí, si no creéis que yo soy, ciertamente moriréis en vuestros pecados. Es necesario creer en Jesús como el Hijo de Dios para ser salvos. Es necesario arrepentirnos. El arrepentimiento en el sentido más básico significa cambio de mente. Es cuando uno se da cuenta de que es pecador. Es un dejar el pecado y un volver a Dios. Es un giro de 180 grados. Eso es el arrepentimiento. Pero uno primero tiene que darse cuenta de que es pecador. Yo les dije antes que muchas personas no quieren reconocer ese hecho. Pero para poder arrepentirse es necesario reconocer que uno ha violado la ley de Dios. Pero después de eso es necesario confesar nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios, tal como hizo el eunuco en Hechos capítulo 8, los versículos 36 y 37. Y después de eso, bautizarnos para perdón de nuestros pecados. Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. No es difícil entender eso, hermano y amigo. No es difícil. El que crea y se bautice, sea bautizado, será salvo. Dos cosas hay que hacer para recibir la salvación gratuita en Cristo Jesús. Pero no termina el proceso ahí. Tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Pablo dijo, si retenéis la palabra, sois salvos. El obedecer el plan completo de Dios solamente es el principio. La paz con Dios no significa necesariamente que tendremos paz con el prójimo. Eso se ilustra perfectamente en Mateo capítulo 10, los versículos del 34 al 36. Vamos a ver eso rápidamente. Fíjense lo que dijo Jesús aquí en Mateo capítulo 10 y empezando en el versículo 34. Él dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces podemos ver ahí claramente que la paz con Dios no significa necesariamente que vayamos a tener paz con nuestro prójimo. O sea, esta paz horizontal, esta relación pacífica horizontal no siempre es posible.
¿verdad? ¿Qué clase de paz nos ofrece Jesús? Esa relación vertical con Dios, o como dijo Pablo en Romanos, paz para con Dios. Eso es lo que nos ofrece. Es la confianza de saber que estamos bien con Dios y que Él está con nosotros, aun cuando no nos llevamos bien con nuestro prójimo. A veces, hermano y amigo, no va a ser posible llevarnos bien con nuestro prójimo, pero sí podemos llevarnos bien con Dios, siempre con tal que no tengamos pecado en nuestra vida. Y sin embargo, muchos rechazan esta clase de paz. Les voy a ofrecer rápidamente algunas sugerencias para que los cristianos tengamos más paz. Yo sé que esta lección es bastante larga, pero estoy aprovechando bien el tiempo ya que no está el hermano Gardner con nosotros. Tenemos que orar fervientemente para tener más paz para con Dios. Es necesario orar fervientemente. Vamos a ver eso en Filipenses capítulo 4, empezando en el versículo 6. Filipenses 4 dice así la palabra de Dios: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí, podemos tener paz a través de la oración, comulgando con Dios en los momentos de tribulación más fuerte en nuestras vidas, en esos momentos de angustia, cuando perdemos a un ser querido, o cuando perdemos el trabajo, o otros, un sinfín de cosas que nos pueden pasar en esta vida. Si doblamos las rodillas y nos humillamos ante Dios, en esos momentos tan difíciles vamos a encontrar paz, gracias a Dios. Entonces es importante orar fervientemente. ¿Qué más? Tenemos que valorar mucho la palabra de Dios. Debería ser como un tesoro para nosotros. Así fue para David. Vamos a Salmo 119 y el versículo 165. Dice así el rey David: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Quiere usted tener mucha paz? Ame pues la palabra de Dios. Guarde la palabra de Dios como si fuera un tesoro, lo más importante en su vida. Y así va a tener más paz. ¿Qué más? Otra sugerencia para poder tener paz. Tenemos que hacer bien ante los ojos de Dios. 1 de Pedro, capítulo 3, nos habla de este principio. 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver lo que tiene el apóstol ahí para nosotros, empezando en el versículo 10. Fíjese lo que dice. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Entonces, si nosotros queremos tener paz en nuestra vida, hermanos y amigos, vamos a tener que apartarnos del mal y hacer el bien. ¿Han entendido, verdad? Vamos a seguir con un poquito más. Y voy a terminar dentro de muy poco, pero quisiera hablarles de uno que se llamaba Plinio el Menor. Era gobernador romano del Ponto y Bitinia entre los años 111 y 113 después de Cristo, y era perseguidor de cristianos. Y en una de sus cartas al emperador Trajano, eso es lo que dice Plinio el Menor. Dice: en el caso de los que me fueron denunciados como cristianos, he seguido el siguiente procedimiento. Interrogué a estos para ver si eran cristianos o no. A los que confesaron, les interrogué la segunda y tercera vez, amenazándoles con castigo. A los que persistían, mandé que fueran ejecutados. Fíjense, estos hermanos del primer siglo, o quizá un poco después, seguían confesando a Cristo, aunque fueron interrogados segunda y tercera vez.
¿No es impresionante eso? ¿Cómo podían hacer eso? Obviamente, ellos tenían paz. Tenían paz para con Dios. ¿Cómo podían los cristianos primitivos estar tan tranquilos ante los oficiales romanos cuando estos intentaban obligarles a negar a Cristo? La respuesta se encuentra en saber que tenemos una relación con Dios a través de Jesús, la cual nadie nos puede quitar, por muy grandes que sean las pruebas. ¿Está usted buscando la verdadera paz con Dios? Yo espero que sí. El apóstol Pedro mencionó el primer paso hacia la reconciliación con Dios en Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y de esa manera, amigos y hermanos, tendremos paz para con Dios. Hoy mismo usted puede ser librado de la culpabilidad del pecado si obedece las condiciones de Dios. Yo espero que esta lección les haya ayudado. Ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Yo sé que esta lección ha sido bastante larga, pero ya que el hermano Gardner no ha estado con nosotros, yo pensé que él iba a hacer una lección más larga. No importa. Dios se bendiga. Hasta la próxima. Dios mediante, el sábado que viene seguiremos con otra lección.